¿Qué tal? Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal. Te doy la bienvenida a este canal Padre Vic López Carvajal, que quiere ser un espacio en el cual podamos conocer, compartir y amar más la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas a este canal, que le des un clic en el canal de suscribirse y también un clic en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones y así podamos hacer de este espacio un lugar, un momento en el cual la palabra de Dios llene nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras familias. Una vez más, bienvenido. Hoy celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios, y escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. El Domingo de la Palabra de Dios, querido por el Papa Francisco en el tercer domingo del tiempo ordinario de cada año, recuerda a todos, pastores y fieles, la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como también la relación entre palabra de Dios y liturgia. Como cristianos, somos un solo pueblo que camina en la historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos habla y nos nutre. El día dedicado a la Biblia no ha de ser una vez al año, sino una vez para todo el año, porque nos surge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el resucitado, que no cesa de partir la palabra y el pan en la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura. Si no, el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera. En la liturgia de hoy se presenta el proyecto de Jesús al iniciar su vida pública, diciéndonos quién es y a lo que vino. Él es no solo el que predica el Evangelio, sino el contenido de ese mismo Evangelio. Él es la verdadera palabra de Dios, que con su vida y su misión trae alegría y salvación a todos. Este proyecto va a ser el núcleo del mensaje, que inicia en Galilea y se desplegará a lo largo de toda su vida pública, invitando a tenerlo en cuenta para cuantos siguen sus pasos. Este programa está muy lejos de ser una mera exposición de la ley. Es un anuncio nuevo, para un tiempo nuevo, de gracia del Señor fundado en el amor. Esta buena noticia va dirigida fundamentalmente a todos aquellos excluidos hasta entonces del mensaje salvífico de Dios, como son los pobres, los ciegos, los marginados, los que sufren la opresión del tiempo que sea. A todos ellos quiere liberar Jesús de sus angustias, ofreciéndoles un año de gracia del Señor. Hoy se cumple esa escritura.
Jesús es la palabra viva de Dios. Lucas presenta el plan y proyecto de vida de Jesús de esta manera: anunciar la buena nueva a los pobres, traer libertad, luz y gracia. Un programa que, aunque no ha sido siempre el de los cristianos, el hoy de Jesús lo convierte en una llamada para que así sea. Si seguimos este programa, nos sentiremos llamados a poner en el mundo lo que Él trajo. La vida y misión de Jesús se tienen que ver en la vida y misión del cristiano. La vida. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Jesús se siente invadido por el Espíritu de Dios, impregnado por su fuerza. Cristo es el ungido y los cristianos también. Es una contradicción llamarse cristiano y vivir sin ese Espíritu de Jesús. La misión. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Jesús se siente enviado y envía a los 12 a sanar enfermos con una palabra de verdad, un gesto de paz y de perdón. ¿En quién y para qué llega esta palabra como vida y misión? En todo el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, sacramento de salvación en medio del mundo. Cada uno con su carisma, todos alentados por un mismo Espíritu, realizamos el hoy de Cristo. Misión significa continuación de la actividad de Jesús y reproducción de sus mismas características cuando predicaba y cuando realizaba milagros. La misión del cristiano es, por tanto, un compromiso con el proyecto de Jesús, porque sigue teniendo validez para el mundo de hoy. El hoy de Cristo somos los cristianos. Al cristiano ungido por el Espíritu se le encuentra como a Jesús, junto a los desvalidos de este mundo. La opción por los pobres no es un invento de unos teólogos, ni una acción del Vaticano II. Es la opción del Espíritu que anima la vida entera de Jesús y que sus seguidores hemos de introducir en la historia. Es un deber de la Iglesia ayudar a que nazca la liberación y hacer que sea total. Otro concepto central de la liturgia de hoy es la palabra. El evangelista Lucas recuerda este aspecto particular al comienzo de la actividad pública de Cristo. Cuando Él fue a la sinagoga de Nazaret, su ciudad, allí el sábado leyó ante sus paisanos reunidos algunas palabras del libro del profeta Isaías que se referían al futuro Mesías. Y enrollando el volumen dijo a los presentes: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. De este modo comenzó en Nazaret su enseñanza, esto es, el anuncio de la palabra, afirmando que era Él el Mesías anunciado en el texto profético. El cuerpo de Cristo, esto es, la Iglesia, se construye desde el comienzo basándose en su palabra. La palabra es la expresión del pensamiento, es decir, el instrumento del Espíritu y ante todo del espíritu humano para estrechar los contactos entre los hombres, para entenderse, para unirse en la construcción de una comunión espiritual. La palabra de la predicación de Cristo y luego la palabra de la predicación de los apóstoles y de la Iglesia es la expresión y el instrumento con el que el Espíritu Santo habla al espíritu humano para unirse con los hombres y para que los hombres se unan en Cristo. El Espíritu de Cristo une a los miembros, a los órganos, a las células y construye así la unidad del cuerpo, formándose en la palabra de Cristo mismo, anunciada en la Iglesia y por la Iglesia. Por ello, cada comunidad participa en este proceso. Precisamente por este motivo, la parroquia es esa parte orgánica de esa unidad que constituye la Iglesia, primero local y después universal, participando en ese proceso que comenzó en Nazaret y que perdura ininterrumpidamente. Es un proceso de aceptación de la palabra y de construcción del cuerpo de Cristo,
en la unidad de la vida cristiana. Por ello, la catequesis parroquial tiene un significado tan grande. Es al mismo tiempo familiar y ambiental, pero la parroquia tiene en la mano todos sus hilos, así como después los hilos de la catequesis los sostiene toda la diócesis. Esa es la estructura externa, esta unidad que constituye la Iglesia. En esta estructura, cada miembro debe contribuir a la construcción de la unidad y sobre todo por el hecho de que la alcanza asimilando la palabra de Dios, tratando de entender cada vez mejor la enseñanza que nos ha traído Cristo y comprometiéndose de acuerdo con ella a formar la propia vida cristiana. Y después, a medida que se convierte en un cristiano maduro, cada uno de los bautizados no solo alcanza esta unidad a través de la palabra de Dios y de la fe con la que vive la Iglesia, sino que trata también de poner en ella algo de sí mismo y de transmitirlo a los otros, ya sea en forma de catequesis familiar, enseñando a los propios hijos las verdades de la fe, ya sea actuando en la vida comunitaria de la parroquia en relación con los otros. Sabemos que en este campo hay muchos caminos y muchos modos. Por ello, la parroquia sigue siendo el lugar privilegiado de la catequesis. Ella debe encontrar su vocación en ser una casa de familia, fraternal y acogedora, donde los bautizados toman conciencia de ser pueblo de Dios. Allí el pan de la buena doctrina y de la Eucaristía son repartidos en abundancia en el marco de un solo acto de culto. Desde allí son enviados cada día a su misión apostólica en todas las obras de la vida del mundo. A la luz de este domingo de la Palabra de Dios, queremos reavivar la conciencia de la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra vida de creyentes, a partir de su resonancia en la liturgia que nos pone en diálogo vivo y permanente con Dios. La palabra de Dios, escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Que tengas un bendecido domingo. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des un clic ahí en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo, nos ayudes compartiéndolo si te ha gustado esta reflexión y nos ayudes para que esta palabra de Dios pueda llegar a muchos corazones.